Audiencia, bendiciones. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta edición de palabra, oración y milagros. Damos la gloria, la honra al Señor porque Dios es bueno con nosotros y su misericordia no se aparta, ¿verdad? Son nuevas cada día, dice la palabra, y el poderla llegar hasta el final de un día es dar gracias a Dios en todo porque de alguna manera pues somos bendecidos, ¿verdad? Somos beneficiados por esa misericordia del Señor cada día. Sea usted bienvenido, usted que nos está viendo allá por las redes sociales, mucho gusto, de verdad, es un honor, es un privilegio el poder llegar hasta sus hogares, mis amados hermanos, por cuanto Dios ha sido muy bueno con nosotros. Gracias a Dios, pues, y a que usted que comparte la transmisión y que nos está viendo a través del canal 106 de Dios TV Guatemala, de verdad muchas gracias. Allá en las naciones, allá en toda la área americana, en todo el lado norte de América, de verdad muchas gracias a cada uno de los que se reportan, la Unión Americana, muchas gracias, les bendecimos en el nombre de Jesús. En México también, a los hermanos que nos sintonizan ahora en Chile, en Colombia, en Ecuador también, muchas bendiciones y muchas gracias por ser parte ahora también de Palabra, Oración y Milagros y de la programación de Dios TV Guatemala. Esperamos que sea una bendición el poder llegar hasta ustedes, pues ese es nuestro objetivo y poder ser un canal de bendición, una voz de alerta también que anuncie no solamente lo que está por venir, sino que lo que usted necesita escuchar. No porque lo que usted quiera, sino lo que Dios necesita transmitir en este tiempo para los tiempos finales, los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Así que muchas gracias a usted que está en nuestra bella Guatemala, bendiciones desde donde esté sintonizando en los departamentos, municipios, caseríos, aldeas, zonas, barrios, muchas gracias de verdad y se lo voy a agradecer si usted nos comparte esta transmisión, ya sea porque lo esté viendo ahora en vivo, sino que también cuando lo vean diferido, de verdad muchas gracias. Nos puede encontrar también en el YouTube, en la página de Dios TV Guatemala, ahí está toda las predicaciones en vivo, no solo nuestras, sino que también de cada uno de los programadores, hermanos pastores también acá, que somos parte de Dios TV Guatemala. Así que muchas gracias de gran manera porque usted pues es el que después de Dios le da realce a cada programación y en especial en la nuestra, en palabra, oración y milagros. Muy bien, así que ¿qué le parece si hoy superamos el récord de 16 veces compartido? ¿Qué tal si llegamos hoy a 20? ¿Me ayuda? ¿Me apoya usted que está ahí en sintonía? Vamos, comparta la transmisión que hoy pues Dios va a hablar a nuestra vida y quiere hacer algo en el nombre de Jesús. Muy bien, gracias por sus mensajitos también que nos llegan al WhatsApp y a la bandeja de la transmisión en vivo. Así que muchas gracias. Hoy quiero terminar el tema de las primicias. Hoy quiero terminar este tema de las primicias con un subtítulo o un título apegado fin a esta lección de hoy, es el sacrificio. Hoy vamos a hablar del sacrificio de Jesús. Es muy importante poder comprender, hermano, de que hemos tratado de llevar de poder enseñarle, hermano, el verdadero sentido que debemos darle conforme a la Escritura a las primicias o a cada una de las cosas que usted y yo hacemos para el Señor. Todo tiene una razón de ser y todo tiene un fundamento, hermano. Todo tiene un principio de parte de Dios. No es de dar o no es de hacer las cosas solamente por hacer o por dar o porque nos obligan o porque nos forzan o porque mal nos enseñan también, ¿verdad? Entonces, he tratado de poder enseñarle, hermano, de que de alguna u otra manera la Biblia está escrita con un fundamento. La Biblia está escrita como un manual de vida, pero ese manual nos conduce a un fundamento, a una prioridad, al centro o a la importancia general o total de algo. En este caso, hermano, toda la Escritura está inspirada por Dios, pero está centrada en la persona de Jesucristo. Aún desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermano, toda la Escritura inspirada por Dios está fundamentada en la persona de Jesucristo. Aunque en el Antiguo Testamento no se menciona el nombre de Jesús, pero toda la Escritura, las profecías que están ahí, están dirigidas específicamente al Nuevo Testamento, a los Evangelios, en donde se desarrolla la vida, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Entonces, amado hermano, la primera profecía que aparece en Génesis 3:16, desde ahí
hasta el último capítulo de Apocalipsis, todo se centra en la persona de Jesucristo. El Antiguo Testamento es una sombra y figura del Nuevo. O sea, era una anunciación de algo que iba a suceder, pero el centro Jesús. Y al final, pues todo se cumplió en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y se sigue cumpliendo hasta nuestros días, específicamente las 70 semanas de Daniel y específicamente el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Escritura, el libro de revelación. Entonces, amado hermano, usted tiene que tener ese conocimiento y ese concepto. Y la Biblia en Colosenses dice que nosotros fuimos creados por Dios, para adorarle. Todo el centro es centrado en la persona de Dios por medio de Jesucristo, hermano. Entonces, usted y yo tenemos que entender. Entonces, el fundamento de nuestra fe, el fundamento de todo lo que usted haga, de todo, absolutamente todo, de sus palabras, de lo que usted ve, de lo que usted oye, de lo que usted siente, de lo que usted se desarrolla en su diario vivir, el centro y el fundamento es Jesús, es Dios. Si no es Jesús, no es Dios, hermano, entonces se convierte en una obra muerta. Una obra muerta. Y una obra muerta es algo que al final, aunque usted lo haga, no va a tener valor. Entonces usted tiene que estar bajo ese principio, bajo esa normativa. Todo está centrado en la persona de Jesús. Entonces, hermano amado, usted tiene que poder comprender. Y por eso es mi objetivo el poder enseñarle en cada espacio, hermano, que es conducirlo a ese centro, conducirlo a ese principio básico, fundamental, que todo tiene que ser por Dios y para Dios, fundamentado en la persona de Jesucristo. Muy bien, entonces si vamos al Antiguo Testamento, específicamente a Levítico 23, cuando el Señor establece por medio de Moisés 3 fiestas específicamente. La fiesta de los panes sin levadura, también de la Pascua y de las primicias, hermano, como una de las fiestas más importantes, de las muchas que hay también, más que todo en el pueblo judío. Pero estas 3, o todas inclusive, pero estas 3 en específico, su centro es Jesús. La Pascua es con relación a recordar el día que Dios les dio libertad a Israel de Egipto. Ellos celebraron la Pascua como un recordatorio a lo que el Señor había hecho y a dónde lo llevaba. Era una señal de libertad, ¿verdad? Y entonces su centro era el cordero, era matar un cordero puro y sin mancha, ¿verdad? Entonces simboliza específicamente el sacrificio que Jesús hizo también cuando Él estuvo en carne, cuando estuvo en esta tierra, cuando Él vino a pagar ese precio que a usted y a mí nos tocaba que pagar. Entonces, el cordero inmolado se le llama a Jesús, un cordero sin mancha, ¿verdad? Sin defecto alguno. Así fue llevado al matadero, así fue llevado a la cruz para que diera su sangre. Entonces, la Pascua, su centro, su sombra y figura en el Antiguo Testamento es lo que Jesús hizo en el Nuevo y lo que hoy nosotros tenemos como testimonio, pero también como una señal y como la única forma para llegar al Padre, para salvación y para una vida en abundancia. Entonces, eso es un concepto. Los panes sin levadura, de la misma manera, todo el concepto es guiado a Jesús, como cuando Él dijo: yo soy el pan de vida, ¿verdad? El que come de mí, dijo, ¿verdad? Entonces también comerá de mi cuerpo, pero también dice comerá vida. O sea, yo soy el pan de vida, yo soy el que vengo a darle vida también, ¿verdad? Entonces simboliza también no solo el sacrificio, sino que también lo que Jesús dijo, que había que comer su pan o su carne, iba a tomar, que era su cuerpo, era una representación de lo que iba Él a entregar en ese sacrificio, ¿verdad? Pero también se simboliza en la palabra, que es el pan de vida, pero también que su centro es Jesús, que nos conduce a Él para que nos limpie y nos lleve a la santidad que necesitamos y el instructivo de vida. Y las primicias, pues, también de la misma manera, está basada en un sacrificio, sí. Nos enseña la forma o la manera en que Jesús se entregó, pero también en la forma, manera que también tenía que ser entregado o dedicado las primeras cosas, específicamente en el pueblo israelita, ¿verdad? Hablaba de ganado, de animalitos, hablaba también específicamente de cosecha. Recuérdese que en aquel tiempo no había dinero. El dinero, pues, específicamente sean una manera de trueque, ¿verdad? Lo que ellos cosechaban.
a través de lo que sembraban, a través de las primeras crías o de sus animalitos. Eso era lo que ellos hacían. Su sistema de comercio era a través del trueque, ¿verdad? Entonces ellos recibían la plata, el oro, las telas preciosas en aquel tiempo, pues eran telas de calidad y finas, ¿verdad? Entonces todo eso era el sistema de comercio. Entonces así era como se manejaba, pero el Señor, que en una de las fiestas se celebraba, era presentarle al Señor lo primero. Ahora, yo quiero centrarme hoy a eso, hermano, en la manera o la forma en que se presentaba directamente estos sacrificios al Señor, y específicamente centrarlo en la persona de Jesús. Ahora, es importante entender eso, hermano, porque entonces le vamos a dar sentido a la palabra, le vamos a dar sentido a todo lo que en ella está escrita, y a las palabras y a las promesas que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces usted y yo tenemos que abrir nuestro entendimiento a eso, hermano. Entonces el fundamento que hoy quiero enseñarle a través de ello, de las primicias, a través de los sacrificios, es precisamente lo que Jesús hizo por nosotros. Ok, que es lo que nos cuesta entender un montón, ¿verdad, hermano? Entonces, para que pueda comprender eso, en Levítico 23, verso 10, vea cómo era que se presentaban lo que eran las primicias, como un sacrificio, como una ofrenda al Señor por medio de los sacerdotes. Pero quiero basarme en ello y el significado, el simbolismo, la sombra que Jesús vino a cumplir, y de qué es lo que espera Dios de nosotros hoy. Ese es el objetivo. Entonces, entender cómo eran en el antiguo tiempo, cómo eran en el Antiguo Testamento, comprenderlo, cómo fue cumplido en Jesús y cómo es que se desarrolla en nosotros este día. ¿Ven? Ok. Abra sus oídos entonces en el nombre de Jesús, y esa es mi oración, que su entendimiento se abra hoy y que la sabiduría, el conocimiento, la revelación venga por la palabra y el Espíritu Santo a su vida en el nombre de Jesús en esta hora. Muy bien. Entonces, en Levítico 23, 10 dice la palabra así: entonces habla con los hijos de Israel y diles que cuando ustedes hayan entrado en la tierra que voy a darles y cosechen su trigo, deberán llevar al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de su cosecha. El sacerdote mecerá ante mí la gavilla para que yo la acepte, y la mecerá un día después del día de reposo. Entonces, yo quiero que usted pueda comprender este simbolismo, esta sombra y figura de lo que Jesús hizo. Ahora, recuérdese que Israel venía saliendo del desierto. Más de 40 años pasaron ellos ahí por su dureza de corazón, y porque esa generación que fue sacada de Egipto no entendió lo que el Señor estaba queriendo hacer con ellos en el desierto. O sea, ellos no comprendieron, vieron el poder de Dios, cómo Dios los sacó con mano fuerte del desierto, pero los llevaron de la esclavitud y fueron llevados al desierto. Y la palabra es clara cuando dice: y fueron llevados al desierto para ser probados. De la misma manera como Jesús, cuando vino el Espíritu Santo de él y fue bautizado primero, y vino el Espíritu Santo de Dios, dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Probar, tentar es un sinónimo. Entonces se puede hablar de que es el mismo proceso, las mismas circunstancias. Entonces, usted y yo tenemos que entender eso. Que cuando Dios viene y saca a Israel, los lleva al desierto para ser probados, pero Israel nunca entendió, porque no quiso sacar a Egipto de su corazón. No quiso morir a Egipto, a las costumbres que allá había. No quiso morir a todo lo que estaba pasando con ellos, ¿verdad? Entonces ahí usted tiene que entender eso. Entonces esto lo llevó a una consecuencia, y la consecuencia fue morir en el desierto. Por lo que se quejaron, por todo lo mucho que se quejaron en el desierto, la queja, la murmuración, la calumnia, el conflicto, el pleito, todo eso lo llevó lastimosamente, tristemente, a que no alcanzaran la promesa y murieran en el desierto. Entonces sucede algo más importante aquí todavía aquí. Entonces, cuando esto pasa a Josué, cuando viene el Señor y le dice: mi siervo Moisés murió, ahora a ti te toca pasar al pueblo y conquista la tierra, y cuando la conquiste repártela así como Moisés te lo dijo. Entonces le promete estar con él, ¿sí? Entonces hay una instrucción acá que el Señor le dio a Moisés, pero se cumplió en Josué, y es esta precisamente, ¿verdad?
que cuando pasaran a la tierra prometida, entonces, que los primeros frutos que tuvieran en la tierra prometida, de sus cosechas, de lo que ellos sembraran, o de sus ganados, de sus crías, lo que ellas parieran primero, iba a ser consagrado a Dios, ¿sí? Entonces era lo primero, porque lo primero era lo mejor, ¿sí? Aún en el ganado, todo lo que venía y era primero tenía que ver lo primero, pero también tenía que ver si no venía con alguna mancha o que venía con algún defecto. Entonces no podía entregársela al Señor, porque a Dios uno de los principios es darle lo mejor. Entonces yo creo que usted entiende eso. Muy bien, entonces ahora en Levítico, cuando viene Moisés y da esta ley, dice que Dios le dice: dile a los hijos de Israel de que cuando ellos hayan entrado en la tierra prometida que les voy a dar, dice, entonces cuando cosechen lo primero de sus tierras, de sus frutos, del trigo, dice específicamente acá, dice, llevarán al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de su cosecha. Una gavilla era un manojo de algo. Cuando habla de gavillas, habla de manojos de algo. En este caso era de trigo, de cebada y todo lo que podía ser en manojo, ¿verdad? En flor o en planta. Entonces traían un manojo, pero ese manojo ellos tenían que visualizar toda su cosecha y darse cuenta cuál era la que ya empezaba como lo primero de toda esa cosecha a florear, a empezar a dar fruto. Entonces de todo eso, antes de que todo el fruto se diera, ellos no esperaban a que todo el fruto se desarrollara, sino que cuando ellos veían lo primero que empezaba a fluir, a florecer, entonces ellos lo tomaban, lo hacían un manojo y lo venían a presentar al sacerdote al templo. Entonces eso quedaba en manos del sacerdote. Yo puedo entender acá que si el día de reposo judío es sábado, entonces me da a entender que todos los días viernes, hablando del calendario nuestro, todos los días viernes ellos iban a ofrecer, bueno, cuando era el tiempo de presentar sus primicias, sus primeros frutos, sus cosechas, entonces lo llevaban día viernes. El sacerdote las tomaba, las metía al templo, al lugar de las ofrendas, pasaban ahí ese día viernes que eran entregadas, día sábado pasaban el día de reposo, pero al día siguiente del día de reposo venían los sacerdotes y tomaban las gavillas, los manojos, y dice que sobre el altar preparado, que ellos ya lo tenían listo, entonces dice que empezaban a mecerla. El concepto de mecer acá, una ofrenda mecida o de mecer acá, significa una serie de golpes dados con un palo o con cualquier otro medio. En este caso, las gavillas se sacudían con gran fuerza. Sí, se sacudían con mucha fuerza. Y si era posible la golpeaban, ¿sí? Entonces dice los estudiosos, la forma como ellos lo hacían, dice que cuando el sacerdote tomaban la gavilla, la presentaban delante del Señor, pero la mecían primero, o sea, la sacudían en gran forma, que todo lo que se desprendía de ella caía, sí, en el fuego, pero eso no era lo que el Señor recibía, sino que eso era como sobrante o como algo que realmente, como no se sostuvo, no tuvo fundamento, entonces cayó y no iba a tener fruto. Entonces todo lo que quedaba en el manojo, todo lo que soportaba la mecida o el zarandeo, entonces era consagrado a Dios. Y dice la palabra que cuando el sacerdote consagraba la ofrenda mecida, lo que quedaba, lo que se sostuvo cuando por causa de la mecida, de la frotada, de la golpeada, entonces dice que eso era lo que se consagraba y eso era lo que Dios automáticamente empezaba a prosperar y a bendecir. Entonces mire qué interesante esto, cómo era que se presentaba esta ofrenda. Entonces yo quiero darle sentido acá. Ese es el sentido antiguo, o sea, lo que los israelitas pues fueron estipulados de parte del Señor. Pero ahora yo quiero darle el sentido de lo que Jesús pasó, de lo que sucedió con esto, porque a mí me habla mucho esto. Me dice de que cuando uno trae algo al Señor, ya sean los diezmos, ya sean las ofrendas, ya sea directamente las primicias, algo sucede cuando usted las pone en las manos del sacerdote o en el alfolí del Señor. Hoy es en el alfolí del Señor, ¿sí? Algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Entonces, mire lo que estaba diciendo aquí a través de ese sacrificio que se presenta, porque esas ofrendas, los diezmos o las primicias eran parte de un sacrificio.
Entonces no hay recompensas sin sacrificio. Si no hay sacrificio, no va a haber recompensa o resultado de algo por el cual usted lo haga. Pero tiene un fundamento, tiene una razón de ser. Muy bien. Ahora, mire el sentido que le quiero dar con esto. A mí me llamó mucho la atención cuando habla de mecer. Sí, cuando habla de que el sacerdote mecía la ofrenda, mecía, sacudía o golpeaba. Sí. Entonces me da a entender de que todo sacrificio necesita ser probado. Más que ser pasado por fuego, hay ofrendas o hay diezmos o hay primicias o hay sacrificios en nosotros que necesitan ser mecidos. Pero esa mecida es una prueba de ser probada, de ser probado. Entonces hay ofrendas, diezmos, sacrificios, lo que sea, que necesitan ser sacudidos para ver si tienen fundamento. Y si tienen fundamento, entonces van a sostenerse o van a permanecer. Y me llama la atención con el ejemplo que da Pablo en el Nuevo Testamento, cuando él habla de que cuando nosotros estemos en el gran trono blanco, sí, cuando habla del gran trono blanco, el apóstol Pablo enseña de que el gran trono blanco ya no va a ser para juzgarnos o para condenarnos a nosotros, no, porque ya vamos a estar juzgados, ¿sí? Sino que el gran trono blanco para nosotros los creyentes servirá para galardonar, para recompensar. Y precisamente habla de todo el trabajo que usted y yo hicimos en la tierra, de todo. Habla de las obras que nosotros hicimos en la tierra, y más cuando nosotros conocimos a Jesús, cuando nosotros nos convertimos a Él. Entonces dice que todo lo que nosotros hicimos está apuntado, está anotado. Y que cuando estemos delante del gran trono blanco, todas estas obras serán expuestas delante de un gran horno celestial. Porque dice la Biblia de que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Entonces esto a mí me dice que va a haber un altar ahí con fuego, donde todas nuestras obras, lo que hicimos en la vida, me imagino que también antes de ser cristianos, pero más cuando empezamos a ser creyentes, todas esas obras van a ser pasadas por ese fuego. Y entonces dice el apóstol Pablo enseñando de que si nuestro fundamento de las obras que hicimos en esta tierra, si así va a ser que cuando pasen el fuego se van a sostener o se van a quemar. Si el fundamento de nuestras obras está en oro, en plata, en algo sólido, cuando pasen por el fuego, entonces dice que van a permanecer y no vamos a sufrir pérdida. Pero si nuestras obras fueron puestas, fueron edificadas sobre hojarascas, dice, oiga, sobre heno, dice, ¿verdad? Sobre madera, cuando pasen por el fuego, dice, juntamente con ellos se van a consumir, se van a quemar, y entonces vamos a sufrir pérdidas. Entonces, pero esto no es para que la salvación se pierda, sino que esto es para galardonarnos en el cielo, para premiar nuestro trabajo en la tierra de los vivientes. Entonces, esto me llama a mí mucho más todavía la atención. ¿Por qué razón, mi hermano? Porque esto entonces me lleva a Isaías 53. Yo quiero que usted y yo vayamos a Isaías 53. En Isaías 53, hermano, está el profeta Isaías teniendo la visión, una visión futura, hermano, de todo lo que iba a acontecer con la mayor de los sacrificios, con el mayor de las ofrendas, con el mayor de las primicias entregadas sobre los vivientes. Yo quiero que ponga mucha atención a ello, porque usted tiene que comprender eso, ¿sí? Entonces, si en el Antiguo Testamento, hablando de Levítico, las primicias, para que entonces tuvieran valor de verdad, necesitaban ser mecidas, necesitaban ser probadas, para entonces ser halladas aceptas por Dios, y luego lo que quedaba, lo que era realmente consagrado a Dios, lo que él tomaba, Dios lo automáticamente lo bendecía, lo prosperaba. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros estemos en el trono blanco, también, hermano, cuando nuestras obras sean probadas, si permanecen, vamos a tener galardón y vamos a tener premio. O sea, va a haber bendición, va a haber algo ahí del cielo, allá en la presencia del Señor.
Pero si no, entonces dice que vamos a sufrir pérdida, no de la vida eterna, pero sí de algún rango, de algún lugar, de alguna compensación o algo en el reino de los cielos, ¿sí? Su salvación no la va a tener, usted va a tener esa vida consagrada a Dios, pero posiblemente todo esto sea para ponerlo en algún rango importante en los cielos, conforme a sus obras, o para poder beneficiarle en algo en los cielos de parte del Señor, ¿ok? Entonces, yo creo que entiende ese concepto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la visión de Isaías? Claro que tiene que ver un montón, porque quiero hablarle de esto y este es mi fundamento hoy en el nombre de Jesús. Entonces, escuche, ¿cómo empieza Isaías? Isaías dijo, voy a leerle la versión, la telea, la lenguaje actual. Isaías dijo, nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. Mire cómo empieza el profeta Isaías, ¿sí? Declarando algo que en este tiempo, en nuestros tiempos, hermanos, es lo que está sucediendo. Hoy está costando que la gente entienda el mensaje. ¿Y sabe por qué? Porque el verdadero mensaje no quiere oírlo. La gente hoy quiere oír las cosas a su conveniencia, ¿verdad? Entonces Isaías inicia este texto o este capítulo diciendo, nadie ha creído a nuestro mensaje. Y lo hace con signos de no interrogación, sino que de exclamación, como algo sorprendido, como algo de alarmarse, como algo de asustarse. Nadie quiere creer a nuestro llamado, a nuestra anunciación. Pero también hay otra exclamación ahí, dice, nadie ha visto el poder de Dios. Sí, nadie ha visto el poder de Dios. Pero mucha gente cree que el ver el poder de Dios se basa en los milagros, en las señales y en los prodigios. No, yo considero y creo y lo he tratado de aprender y asimilar en el Evangelio. Cuando habla del poder de Dios, no está hablando de milagro, no está hablando de prodigio, no está hablando de señales o algo. Esto solamente es algo, una evidencia del poder de Dios. Pero hay algo que es trascendental en nosotros los creyentes, pero que hoy no estamos comprendiendo porque no nos lo están enseñando. Hay algo que no estamos comprendiendo en el poder de Dios, que va mucho más allá a una señal, a un milagro, a un prodigio, a una sanidad. Y usted tiene que entender que tiene que ver con la palabra sacrificio. La palabra sacrificio significa como ofrenda, dar algo importante, desprenderse de algo, ¿sí? Entregar algo despojarse de algo, consagrar algo. Mire todos los significados de la palabra sacrificio. Entonces usted tiene que entender eso para poder entonces también razonar y emprender y comprender lo que Dios quiere hacer a través del sacrificio. Entonces, en el Señor todo tiene que ser un sacrificio, hermano. No es que cueste, no es que duela, no tiene que ver con dolor ni que tiene que ver con que cueste, no, sino que tiene que ver con amor, tiene que ver con temor a Dios. Entonces, el profeta Isaías viene y entonces hace esa anunciación, pero ¿a qué se refería él? ¿A qué anunciación y a qué poder? Cuando habla de la anunciación, Jesús viene y lee el libro de Isaías, no en este texto, sino que en el texto donde dice, el Espíritu Santo está sobre mí y me vino a dar poder para liberar a los cautivos, para sanar al corazón quebrantado, para sacar de cárceles de prisión a los presos, para sacar del hoyo de oscuridad a los que están en tinieblas, para poder anunciar las buenas nuevas de salvación, abrir los ojos de los ciegos, hacer oír a los sordos. Mire cómo visto. Enrolló el libro y dijo, hoy esta palabra se ha cumplido en nosotros, se ha cumplido en nuestra vida. Ahora, mire qué importante es esto. Mire qué tremendo lo que el Señor nos está hablando acá, hermano. Mire lo que el Señor nos está hablando a través del poder y de la palabra que hoy nos está hablando, y la palabra que hoy muchos no están poniendo atención y mucho menos están comprendiendo el día de hoy. Y es esta anunciación del sacrificio, del valor del sacrificio que Jesús hizo y del precio que tuvo que pagar a consecuencia de ello, y lo que realmente vale para nosotros hoy. Y eso es lo que no se está predicando, pero si se predica de una manera superficial, más que todo en centrarnos en los beneficios y no realmente en la importancia y el valor que esto tiene para nosotros. Escuche lo que quiero enseñarle en esta hora. Isaías tiene una visión del Mesías, del Vía Crucis que él pasó, del sacrificio que él hizo. Ahora, leamos esto. Verso 2, Isaías 53, 2. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca.
no había en él belleza ni majestad alguna, y su aspecto no era atractivo, mucho menos deseable. Isaías está teniendo una visión precisamente del proceso, de la situación que Jesús estaba pasando en ese momentito, del sacrificio, sí, de lo que Él vino a pagar a la tierra de los vivientes por causa suya y por causa mía. Escuche lo que quiero enseñarle. Isaías tiene en ese momentito la revelación del estado en que está el Cordero de Dios, el estado en que Jesús en ese momento se encuentra. Ya está todo golpeado, ya está herido, le arrancaron la barba a jalones, pelos a jalones, le dieron con una vara cascada dura, golpes en la cabeza, en las costillas, en las piernas. Era una manera tan tremenda, tan despiadada que habían tratado a Jesús, que Isaías está teniendo la visión y dice: aquella raíz tierna que descendió del cielo y fue sembrada en esta tierra seca, dice, en ese momento se encuentra sin belleza, se encuentra sin majestad alguna, y su aspecto no era ni siquiera atractivo ni mucho menos deseable. En otras versiones dice que no había ni buen parecer, y estaba totalmente desfigurado. Teniendo la visión, en el verso 3 dice: todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Aquí hay algo que me llama la atención del profeta Isaías. Él está teniendo la visión de ese Vía Crucis de Jesús en el momentito del sacrificio, pero él también se hace acepto de la misma manera como culpable de lo que le está pasando a Jesús ahí en ese momentito, porque él está expresando directamente que lo estaban despreciando, que lo estaban rechazando, y fue entregado a dolores, experimentó mucho sufrimiento. Y entonces dice Isaías: todos estábamos, mire, todos dice evitamos mirarlo, pero todos estábamos despreciándolo y no lo tuvimos en cuenta como el Hijo de Dios. Él, teniendo la visión, también ya se estaba haciendo parte de la culpabilidad y del pecado que Jesús estaba llevando por causa de él, mía y suya en este tiempo. Mire la revelación que está teniendo Isaías con relación al sacrificio de Jesús, pero también haciéndose parte de lo que Jesús estaba padeciendo ahí por causa de Isaías, mía y suya también como creyente. Mire qué importante es que usted pueda comprender eso. Ahora, verso 4. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensábamos en Dios, nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Isaías estaba teniendo la visión en ese momento de lo que Jesús estaba cargando en su cuerpo por nosotros. Cada herida, cada latigazo, cada desprender de su carne, cada gota de sangre derramada en ese momentito, hermano, cada golpe, cada situación que él estaba en ese momento, Isaías llegó al entendimiento de lo que estaba experimentando Jesús por causa de él, por causa nuestra. Y dice que él en ese momento estaba cargando nuestro pecado, pero no solamente eso, sino que también todas nuestras enfermedades y todo el dolor y la humillación que a nosotros nos tocaba que cargar y llevar por estar separados de Dios, y llevar porque estábamos condenados ya a vivir una vida separada de Dios y una vida condenada a muerte eterna. Pero Isaías está teniendo la revelación y el Espíritu Santo le está diciendo: por esto es que Jesús está muriendo, el Cordero fue entregado en sacrificio para llevar los pecados y cargar las dolencias. Pero esas dolencias, esas enfermedades, es precisamente a llevar todo lo que hoy, durante toda esta historia del mundo, hermano, hasta hoy en día,
Han venido pestes, han venido plagas, han creado enfermedades por causa del pecado. Y nos han alcanzado, hermano. En este tiempo las enfermedades más de moda, más comunes o corrientes, pero mortales, la diabetes, la hipertensión, por ejemplo, el cáncer en cualquiera de sus presentaciones, las artritis deformativas, hermano. Bueno, tantas cosas, las enfermedades del corazón, todo eso, hermano. Jesús estaba muriendo por esas dolencias y por esas enfermedades, por todo aquello que nos estaba causando sufrimiento. Si nosotros pudiéramos entender eso, hermano. Si nosotros pudiéramos comprender esto de lo que Jesús está hablando acá, de lo que Dios está hablando acá, mi hermano. Si nosotros pudiéramos entender lo que el Padre estaba mostrándole en ese momento a Isaías para dejarnos este ejemplo a nosotros. Ahora, pudiéramos comprender que esa es la anunciación que la gente no está comprendiendo ni entendiendo hoy, ni le interesa saber. Pero también no están comprendiendo del poder de Dios. Porque esto que pasó Jesús fue el poder de Dios manifiesto para nosotros los hijos en este tiempo, hermano. Que si nosotros podemos comprender eso que pasó Jesús, ese poder, esa manifestación en su resurrección, en su muerte y en su resurrección, hermano, entonces vamos a comprender el verdadero poder de Dios al que Isaías dice que no estamos comprendiendo, hermano, y que no radica en una sanidad, en una liberación, en una expulsión de demonios. No radica en eso, sino que radica en algo más glorioso, en algo más importante. Dice la palabra que Jesús envió a los 12 y a los 72 a predicar la palabra. Y dice que ellos fueron y echaron fuera demonios, pusieron manos sobre enfermos, resucitaron muertos, no les faltó nada, venían en bendición, etcétera. Y cuando regresaron a Jesús y contaron todas las cosas, dice que Jesús se regocijó en el Espíritu y empezó a renanuar, dice, empezó a dar vueltas en el aire, dice, a gozarse, a bendecir a Dios, a darle gloria y honra. Pero al final se detiene, mira a los discípulos y les dice: no se alegren ni se gocen porque pudieron echar fuera demonios, porque pudieron poner manos sobre los enfermos y estos sanaron, porque predicaron la palabra agradable, porque vienen con bendición en sus manos y no les hizo falta nada. No se alegren de eso, sino que alégrense de algo mayor, del poder de Dios que les da la capacidad a ustedes de tener vida eterna. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Santo Dios, escuche lo que le estoy diciendo. Una ofrenda, un diezmo, una primicia, un servicio a Dios no salva. No salva. Lo que salva es el poder manifestado en Jesucristo a través del sacrificio de su muerte y de su resurrección. Y esto es lo que dice Isaías, que no estamos comprendiendo en este momento, hermano. Tus bienes, tus propiedades, tus finanzas, tu cuenta bancaria, tu servicio a un Dios, aun aunque tengas un nombre como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, como ministro, como maestro, no te garantiza, hermano, que el poder de Dios esté sobre ti. Pero el poder de Dios no es, vuelvo a repetirlo, que pongas manos sobre los enfermos, que declares sanidad o libertad o algo y que suceda. No, sino que el poder de Dios radica en que entiendes y comprendes lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Y entonces vas a valorarlo. Porque cuando lo valores, entonces le vas a dar la importancia que el sacrificio de verdad merece, y del poder manifiesto que hay en él, hermano. Porque el sacrificio de Jesús es poder de Dios, es una manifestación de Dios en su poder y de gloria. Las pestes, las plagas que vinieron a Egipto, la demostración del brazo de poder de Dios en ellos para la destrucción, no era la manifestación del poder de Dios en todo. No era la base principal, sino que la base principal era, hermano, esto. Lo que Isaías estaba viendo y lo que dice que la gente no lo quiere oír, ni la gente no lo está hablando, y mucho menos quiere entender o comprender en qué radica el poder de Dios. Ahora, tiene que ver con sacrificio. No ofrenda, no diezmo, no primicias, no estoy hablando de eso. Tiene que ver con un sacrificio. Entonces Pablo en Filipenses 2:5 dice: seamos del mismo sentir que Jesús tuvo en esta vida, que aún siendo Dios, verso 3, que aún siendo Dios, no estimó parecerse a Dios o ser Dios como algo a que aferrarse, para venir a la tierra y volverse un ser humano, un hombre o una mujer como usted y como yo.
Dice, se despojó de su naturaleza de Dios, de su naturaleza divina, para venir a ser un mortal como usted y yo, un pecador, aunque Él nació sin pecado y se mantuvo sin pecado y murió por el pecado nuestro. Oiga lo que le estoy diciendo. Entonces dice, en este mismo sentir caminen, que lo mismo que Jesús hizo, también Él espera de nosotros, porque ahí radica el poder de Dios. El poder de Dios radica, escuche hermano, en hacer lo mismo que Jesús hizo por amor a su Padre. Entonces Isaías está teniendo esta revelación, está viendo el sacrificio de Jesús, lo que tuvo que pasar y pagar por causa de un hombre y de una mujer pecadores, inmundos, trapos de inmundicia que no se merecían nada, pero que sirvió para que Dios demostrara no solo su amor, sino que también su poder a través de su Hijo amado. Entonces Isaías ve la visión. Dice que Él fue herido, Él fue golpeado, despreciado hasta lo sumo, tomado sin valor alguno, pero que eso nos valió para que nosotros hoy tuviéramos vida, para que por esas heridas tengamos paz, dice, hacia con Dios, y que fuéramos sanados de todo, absolutamente de todo en nuestra vida, emocionalmente, espiritualmente, almáticamente, hermano, físicamente, pero también materialmente. Está hablando de una libertad, una sanidad integral, un todo completo. Escuche lo que está hablando la Escritura. Verso 6 de Isaías 53 dice: todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas, cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. En eso radica el poder de Dios y lo que está anunciando Isaías, en el sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí cuando no lo merecíamos. Cuando no lo merecíamos. Y ahorita le voy a decir por qué, en qué radica ese poder. Porque el poder de Dios es una capacidad en el ser humano, esa misma capacidad que Jesús tuvo. ¿Para qué? Ahorita le digo. Ahora, verso 7. Fue maltratado, fue humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando las trasquilan. Y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Mire qué fuerte eso, hermano. Mire qué fuerte eso. Cuando él lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió, ni siquiera se preocupó por él. Y al final, por la culpa de nosotros, de nuestros pecados, le quitaron la vida. Mire, hermano, esta es la anunciación, esta es la palabra que hoy no estamos creyendo. Mire la visión que está teniendo Isaías del Cordero de Dios, del Hijo de Dios siendo sacrificado en ese momento, hermano. Santo Dios, mire qué fuerte. Yo siento al Espíritu de Dios sobre mi vida y me está hablando acá, hermano. Esta es la parte que no hemos entendido como creyentes, hermano. Y por eso es que vivimos vidas mediocres, vidas de hipocresía, de doble moral, hermano. Y no hay cambio y no hay transformación en nosotros porque no hemos entendido esta palabra, ni mucho menos hemos visto el poder de Dios a través del sacrificio, a través de lo que Jesús hizo por amor, primeramente del Padre, pero también de Él para con su Padre. Y nosotros fuimos beneficiarios de todo ello. Mire todo lo que Jesús pasó, repáselo todas las veces hasta que pueda tener usted la revelación, pero que esa revelación es lo mismo que Isaías vio. O sea, una revelación es cuando usted está en ese lugar exactamente, está en ese tiempo justamente y está viendo la escena, hermano. ¿Cuántas veces he visto la escena de mi maestro maltratado, humillado, lapidado, hermano, en gran manera, cuando él va cargando la cruz y me he podido ver y decir: todo eso lo hizo por mí, por evitar que yo pasara todo lo que él pasó, por evitar que yo fuera condenado.
eternamente y sufriera en el infierno. Y eso es lo que me hace estar aquí, eso es lo que me hace hablar, lo que muchos me ignoran, aunque muchos tal vez se burlen o no crean. Pero es porque no hemos entendido, hermano, el poder en el sacrificio de Jesús. Dice la Biblia, Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. O sea que todo fue parte de un plan, porque Dios necesitaba salvar a su creación. Dios no creó al hombre para destruirlo o para que viviera separado de él. No, hermano, Dios creó al hombre para tener compañía con él, para tener coinonía con él, para tener una relación con él, para manifestar su poder en él, para poder poner su gloria, su imagen en él. Pero el pecado es el que lo ha arruinado todo. El pecado es lo que nos ha separado de Dios, hermano. Pero esto es lo que no hemos entendido. Fue necesario. Dios lo entregó a humillación. Dios lo entregó, hermano, a que lo mataran. Pero la causa era para reconciliarlo a usted y a mí, para reconciliarnos con Él en gran manera. Y eso es lo que no hemos comprendido, amado hermano. Eso es lo que no hemos entendido. Pero voy a correr un poquito. Dios lo entregó. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Pero Él fue fiel servidor y Él ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso Él tendrá una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Mire lo que está teniendo la visión, la revelación Isaías. Y eso es lo que a usted y yo nos falta. Ahora, ¿dónde está la revelación de esto con nosotros, o el propósito del poder de Dios en nosotros? Precisamente, hermano, esta revelación, cuando usted la tiene y ve el sacrificio de Jesús, mira cómo lo trataron, mira cómo va con la cruz, desangrado totalmente, con sus llagas totalmente ya infectadas con gangrena, hermano, sufriendo del dolor. Pero hubo algo que lo hacía levantarse a pesar de caer, a tomar esa cruz cuando no tenía fuerzas, a resistir hasta lo sumo, hermano. Porque no fue fácil. No fue fácil, hermano, no fue fácil. Pero Él lo hizo. Y en eso radica el poder que Isaías está hablando, pero que usted y yo no hemos entendido. El poder de Dios radica en la capacidad, la misma capacidad que Jesús tuvo, poder soportar el sufrimiento, el dolor, pero fue como un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Pero en el caso de nosotros, la capacidad que Dios nos da, a la misma capacidad que Jesús tuvo para sufrir todo eso, en la capacidad que hoy radica el poder para que nosotros nos esforcemos en no pecar día a día. En la capacidad de poder cambiar y ser transformados, dejarnos transformar. La capacidad que Jesús tuvo para resistir a lo sumo, ya sin sangre, hermano, en dolor al extremo, muriéndose en vida, cargando su propio medio donde lo iban a matar. Fue una capacidad para no dejar la cruz tirada, o para no bajarse, o para decir no. Esa misma capacidad radica. Ese es el poder de Dios que usted y yo no estamos entendiendo. No es un milagro, no es una liberación, no es echar fuera demonios, hermano. No es predicar la palabra con denuedo, no es tener un templo gigante, un montón de personas. No, eso no es poder de Dios. El poder de Dios radica, hermano, en comprender lo que Jesús soportó, lo que Jesús aguantó, lo que Jesús humilló, lo que Jesús
tuvo la capacidad de hacerse hombre, de desprenderse de su divinidad, de desprenderse de lo que Él era como Dios, para hacerse como usted y yo, para demostrarnos que sí podemos mantenernos en santidad, que sí podemos guardarnos día a día a Dios, hermano, así como Él lo hizo, siendo como usted, siendo como yo. Y que cuando vinieran las pruebas, cuando vinieran los sufrimientos, cuando vinieran los desiertos, esa misma capacidad nos iba a dar la fuerza para resistir y encontrarnos en adoración, encontrarnos con gozo y alegría, encontrarnos con una alabanza y decir: Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Si tú diste, tú quitaste, a ti sea la honra, así te da la gloria. Señor, ¿acaso solo lo bueno vamos a darle gloria a Dios y nos vamos a gozar? ¿Por qué no también en lo malo? En la capacidad. El poder de Dios radica en la capacidad de poder mantenernos en santidad y no pecar, para no ofender a Dios. Ahora yo me pregunto, ¿y esto qué tiene que ver con Levítico y las primicias? Tiene que ver un montón. Mire pues, dice que los primeros frutos, el manojo, se le presentaba al sacerdote. Pasaba el día de reposo, pero entonces al pasar el día de reposo era mecido, era azotado, y que para que se desprendiera lo último de él y quedara la primicia, lo que debía ser consagrado al Señor, para entonces ver el fruto. Yo me pregunto, si todas las fiestas son una sombra y figura de lo que Jesús hizo en la tierra, yo me pregunto, ¿será que Jesús no también fue esa gavilla en la mano de los sacerdotes? ¿No será que Jesús fue también esa primicia de los muchos hijos que ahora somos? Porque de ser unigénito se volvió en primogénito. Y primogénito significa el primero de muchos. De uno, de único, pasó a ser primogénito, o sea, el primero de muchos. Pero para eso, hermano, tuvo que ser pasado por la mano de los sacerdotes. ¿Quiénes fueron los que lo mataron? Lester, audiencia, ¿quiénes fueron los que mataron a Jesús? ¿Quiénes fueron los que azotaron a Jesús? ¿Quiénes fueron los que lo entregaron a porreo a Jesús? ¿Acaso no fueron los sacerdotes? Claro que sí, hermano. Entonces yo me pregunto, ¿será que no fue Jesús esa ofrenda, ese manojo, esa gavilla que fue entregada en las manos de los sacerdotes, para que fuera humillado, para que fuera aporreado, para que fuera golpeado, para que fuera lapidado, hermano, para que de esa manera sacara lo vil y lo menospreciado que llevaba sobre él, y que de esa manera fuera consagrado en el altar de esa cruz del Gólgota, para que el Padre recibiera como una ofrenda agradable su sacrificio, para que hoy usted y yo tengamos vida en Jesús, para que usted y yo tengamos hoy sanidad en Jesús, libertad en Jesús. Ay, Dios amado, es que es tan grande el poder de Dios. Es tan grande la revelación de Dios, hermano. Es tan grande lo que Jesús hizo por nosotros, pero usted y yo no lo estamos entendiendo. Para que la ofrenda fuera aprobada por Dios, necesitaba ser mecida, necesitaba ser golpeada, para que se desprendiera aún de él lo que no servía. ¿Y qué era lo que Jesús llevaba? ¿Qué fue lo que Jesús lo llevó a la cruz, hermano? ¿Qué fue lo que Jesús lo llevó hasta ahí? Nuestros pecados, nuestras maldades, nuestra iniquidad, hermano. En la cruz fue terminado todavía de sacrificar después de ser aporreado. Murió, fue al infierno. Pero para que una semilla dé fruto tiene que morir primero.
Para que un sacrificio tenga que ser agradable, o sea agradable, hallado agradable delante del Señor, tiene que morir primero, tiene que ser aporreada primero, tiene que ser golpeada primero, tiene que ser pasada por fuego primero. En eso radica el poder de Dios que habla Isaías. En eso radica el mensaje de la palabra de Dios. Pero usted y yo no lo estamos entendiendo. A usted solo le enseñan y le interesa saber nada más de los beneficios de Jesús, pero no le interesa lo que Él vivió, lo que Él pasó, lo que Él sufrió por causa suya y mía. Porque siempre aparece ahí un irracional y dice: pero si yo ni siquiera había nacido. Jesús no lo estaba haciendo únicamente por la gente de este tiempo, sino que estaba viendo generaciones y generaciones y millones de generaciones hasta que Él volviera de nuevo. O sea, usted lo hacía por usted y por mí, hermano. Pero ahí es donde nosotros no hemos entendido esto, no lo hemos valorado, mucho menos en vano. Hemos podido comprender lo que Jesús hizo por nosotros. En eso radica el poder de que Isaías está hablando. Dios está conmigo porque pongo manos sobre los enfermos y sanan, echo fuera demonios. Pero si llevas una vida todavía de pecado, de mentira y de engaño, si tu objetivo o el centro principal o la base principal de lo que tú haces no es Cristo, no es Dios, entonces es una obra muerta, no estás sirviendo para nada, estás fundamentando en hojarasca. No estás haciéndolo en el fundamento donde no vas a sufrir pérdida. Yo quiero que usted y yo podamos entender eso, hermano. El sacrificio de Jesús va más allá que puedas tú entender y comprender que somos hijos de Dios. Pablo dice en Filipenses 2: Jesús tuvo la capacidad de despojarse de su divinidad. Jesús tuvo la capacidad de despojarse y de humillarse a sí mismo hasta lo sumo, pero al final lo hizo por obediencia. Pero esa obediencia, si usted estudia, si usted analiza, esa obediencia por la cual Jesús hizo ese gran sacrificio entregándose a sí mismo, fue porque Él amaba a su Padre. No era porque lo amara a usted y a mí, porque usted y yo éramos pecadores, inmerecedores de lo que hoy tenemos, hermano. Jesús, antes de amarlo a usted y a mí, Él amaba a su Padre primero. Más para que usted y yo tengamos vida hoy, Él lo hizo por agradar a su Padre. Aunque eso le costara su divinidad, aunque eso le costara su trono, pero Él lo hizo por su Padre, por amor. Y por amor el Padre le dijo: yo amo a esta humanidad, de tal manera amó Dios al mundo. Yo amo a esos pecadores, yo amo a esos trapos de inmundicia, yo amo a esos inicuos, yo amo a esos rebeldes. Pero porque los amo, necesito enviar a alguien que haga un sacrificio, que pague el sacrificio, que pague el precio para poderlo reconciliar conmigo. El Padre hablándole al Hijo: necesito un medio, un puente, un enlace que dé su vida, que se entrega totalmente como ellos, para demostrarle que sí se puede llevar una vida santa, una vida pura, una vida consagrada a Él, relegando al pecado a un lado y consagrándose para Dios. Y le dijo: hijo, he pensado que tú eres ese medio, que tú eres la forma, que tú eres el puente. Esto lo veo yo, esto es en mí, pensar en mi revelación, en mi locura si usted quiere. Yo miro al Hijo, viendo al Padre, la emoción de haber encontrado una solución para reconciliar a su creación con Él. Pero también miro al Hijo viéndonos a usted y a mí pecando, siendo mentirosos, engañadores, hipócritas, con enemistades entre nosotros como hermanos, como enemistades entre nosotros como familia. Mirando a la mujer que no es mi esposa, mirando al varón que no es tu esposo, viendo a tus hijos en rebeldía por la desesperación en que los has metido por el mal ejemplo que les has dado.
Miras a los jóvenes en fornicación, viendo pornografía, viendo lo que no tienen que ver o escuchando lo que no tienen que oír. Pero no fue eso lo que pesó para que él se entregara a sí mismo, hermano, sino que fue el amor que le tenía al Padre. Vio el rostro del Padre, con cuánto amor vio a su vanidad. Pero que ese amor era un dolor tan profundo, porque la gente se estaba perdiendo sin él, sin esperanza. Pero que vio en su Hijo la fórmula o la forma o el medio correcto, el medio que él necesitaba para reconciliarnos a usted con el Padre. Y Jesús, viendo ese amor, vio esa alegría o vio esa situación en el Padre, que entonces, hermano, que no se negó. ¿Pudo haberse negado? Sí, se pudo haber negado, hermano. Pero dice que fue más grande. Yo entiendo eso. Fue más grande el amor a su Padre, que aunque sabía que le iba a doler, porque el Padre le presentó el plan y sabía como hombre le iba a doler, iba a ser duro, iba a ser difícil, pero él no estimó eso como cosa que aferrarse, dice Isaías, dice Pablo, sino que por amor al Padre se entregó y se sacrificó en obediencia a Él y por nosotros, para reconciliarnos con Él. Y esa capacidad que le dio el Señor es la misma que usted y yo tenemos, hermano. Caminemos en el mismo sentir que Jesús anduvo, dice Pablo, porque lo entendió y lo comprendió. Y es de que nuestra vida tiene que ser consagrada y un sacrificio puro y verdadero todos los días de nuestra vida, amado. Todos los días de nuestra vida usted y yo necesitamos y debemos empezar a consagrar nuestras vidas al Señor. Si el Señor dice que permitió, entregó a humillación y a dolor a su propio Hijo para que aprendiera obediencia, dice aquí, ay, santo Dios, esto me duele en mi corazón, hermano, porque yo veo mucha gente enferma. Porque yo veo mucha gente, hermano, en miseria, en escasez, en pobreza, endeudada. Veo a mucha gente hipertensa, hermano, con afán, con ansiedad. Veo a mucha gente, hermano, con un callejón sin salida. Pero ¿sabe por qué? Dios lo está permitiendo. Porque a través de ese dolor, a través de esa humillación, a través de esa enfermedad en ti, Dios te quiere enseñar obediencia, pero obediencia no va a haber si primero no entiendes o no comprendes y no aprendes a vivir en el amor de tu Padre. Porque sin amor no hay obediencia, no hay temor a Dios. Entonces, si hay algo que usted y yo necesitamos en este tiempo, es volvernos al amor del Padre. Al amor del Padre necesitamos volvernos, hermano. Es lo que nos está faltando, es lo que no hemos comprendido. El amor del Padre ahí está, porque Él consagró a su Hijo, lo entregó como primicia, lo entregó como lo mejor, lo entregó como lo más valioso por usted y por mí. Pero usted y yo hemos sido necios, arrogantes, que no hemos comprendido eso, que no hemos entendido eso. Y como no lo hemos comprendido, no lo hemos entendido, mucho menos vivimos en ello. Entonces vivimos como queremos, vivimos como usted quiera, su propia voluntad. Aunque se diga creyente, aunque se diga que es cristiano, aunque diga que usted es hijo de Dios, pero si usted no vive por amor a Dios, y el amor de Dios se demuestra llevando vidas de obediencia, hermano. Y ese amor de Dios es lo que nos da la capacidad de poder resistir a todo. Oiga lo que le estoy diciendo. El que de verdad ama a Dios, dice la Escritura, obedecerá mi palabra y mis mandamientos. El que de verdad me ama, dice el Señor, se soportará a su hermano y lo amará. El que ama a Dios de verdad procurará llevar su vida apartada del pecado, pero consagrada a Él día a día.
El sacrificio de Jesús solamente fue una vez, pero nos valió para tener vida y salvación, para tener sanidad, libertad, para ser enriquecidos y prosperados. Pero esa bendición, esa prosperidad, esas riquezas, esa sanidad y esa libertad no va a venir hasta que usted y yo no entendamos el anuncio verdadero y veamos y comprendamos y vivamos en el poder verdadero de Dios, que fue lo mismo que Jesús hizo, lo que a Él le ayudó, despojarse de ser Dios, de su divinidad, por obediencia, porque amaba a su Padre por alguien que no valía la pena. Pero fue el primero de muchos a través de ese sacrificio. Pero ese sacrificio, dice Isaías, le valió para que ahora esté sentado en su trono y que todo se le fuera entregado en sus manos, y que hoy toda rodilla se doble y que toda boca confiese que Jesús es Señor. Todo sacrificio, hermano, en Dios, en Jesús, en su obediencia, en su amor, va a tener un beneficio. Pablo dice: todo lo que yo soy, todo lo que yo era, lo que yo tengo, lo que pude hacer, lo tuve que tomar como pérdida y lo eché a la basura, porque me di cuenta que había algo más importante, que era mi vida y era la razón de mi ser y mi existir, dice Pablo. Y Filipenses 3 dice: y fue que me encontré con el amor de Cristo, encontré la excelencia del conocimiento de Cristo, y esto me enseñó a caminar con Él, pero también ser hallado en Él. Entonces dice Pablo, entonces dice, caminemos en el mismo sentir que Él caminó, que Él anduvo en esta tierra. Si Él tuvo la capacidad de negar su divinidad por hacerse como usted y yo, esa capacidad que tuvo Él, también nosotros la tenemos para negarnos al pecado y decirle así a Dios, a su amor, a su gracia, a su misericordia. Esa capacidad que Él tuvo de humillarse siendo como usted y como yo, en esta carne de pecado, dice Pablo, esa misma capacidad también tenemos nosotros para humillarnos delante de Él y reconocer nuestros pecados y nuestras faltas, de que somos orgullosos, altivos, arrogantes, vanagloriosos, pecadores, mentirosos. Y entonces empezar a vivir por Jesús, que consagrarnos en Él, para que entonces nos presentemos con vidas santas delante del Señor. El sacrificio que Jesús hizo fue una vez, pero nosotros, hermano, en la tierra de los vivientes es un sacrificio diario. Pablo dice en Romanos: ¡ay! ¿Qué pasa mientras siga viviendo en esta carne de pecado? Dice: voy a resultar haciendo lo que no quiero hacer. Pero es necesario, dice, porque entonces necesito alcanzar la perfección en esta tierra mientras esté en este cuerpo de carne. Pero creo y sé, dice Pablo, de que ya esto es pasajero, porque me esperan días de gloria, donde voy a tener un cuerpo incorruptible, en donde entonces recuperaré la imagen y semejanza de mi Padre, del Dios vivo, el Dios eterno. El sacrificio que Dios pide no es un diezmo, no es una ofrenda, no es algo material, no es una primicia, hermano, sino que el sacrificio que Dios pide es el que tú y yo tomemos la capacidad de Cristo y caminemos en el mismo sentir de Él. 1, amar al Padre. 2, despojándonos día a día de lo que no nos sirve, de lo que nos separa de Él, para consagrarnos a Él, hermano. 3, vivir todo día, cada día humillado delante de su presencia, y reconocer que solamente por Dios es que vivimos, que por Dios somos lo que somos, que por Él es que tenemos lo que tenemos, y que por Él es que podemos hacer lo que hoy hacemos.
Humillarnos delante de Él y reconocer lo que Él es el primer lugar en todas las cosas y lo primero es lo primero. Caminan en el mismo sentir de Él, dice la palabra, que al final dice todo lo hizo por obediencia. Si el Señor te dice perdona, la Biblia dice que si tú no perdonas, tampoco tu Padre Celestial te va a perdonar. Y eso es un mandato. Si tú no te reconcilias con tu hermano, Dios no te va a perdonar y vas a tener que ser entregado a los verdugos. ¿Cuánta gente está en manos de los verdugos? ¿Cuánta gente está encarcelada y de la mano de Dios? ¿Por qué? Por no perdonar. Pero cada quien se busca su propia miseria, su propia desgracia. ¿Cuánta gente está entregada a la medicina, a las pastillas, al medicamento, a un tratamiento, a un aparato? Por la falta de capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas y de poder despojarse de todo aquello que lo tiene enfermo, lo tiene pobre, lo tiene miserable y en escasez. Cuánta falta del poder de Dios en las personas, en nosotros como creyentes, para poder comprender, hermano, que de Él viene todo, que de Él viene todo, que si buscamos primeramente a Dios y su justicia, entonces dice la palabra, nada nos hará falta, todo será añadido. Pero necesitamos vivir una vida de sacrificio todos los días con el Señor. Por eso yo no comparto de que la traigamos, se hable de las primicias nada más, de los diezmos y las ofrendas como lo primero y lo mejor a Dios, para que entonces Dios te prospere, Dios te multiplique. No, porque tú no vas a ver esa prosperidad o no vas a ver esa bendición, esa sanidad de Dios si primero no te consagras a Él, si no te presentas como una ofrenda sacrificada todos los días a Él, mi amado hermano. ¿Cómo vas a ver sus beneficios entonces? Si su palabra dice que tenemos que caminar en el mismo sentir que Él. Y es lo que no estamos haciendo. Es lo que nos está faltando, mi amor. Hoy queremos los beneficios, pero no queremos al que lo da. Queremos la prosperidad, queremos la bendición, pero no queremos al que prospera, al que bendice. Queremos ser libres, queremos ser sanos, pero no queremos buscar de corazón y entregarnos al que liberta y al que sana, al que pagó el precio. Queremos bajar el reino, pero sin estar en Él. Queremos las añadiduras, pero no buscamos ese tiempo de estar con Él. Pero no lo hacemos, hermano, porque no hemos entendido. ¿Quién creerá a nuestro anuncio? ¿Quién creerá a su gran poder? Pero nos mofamos, ¿verdad? Nos exaltamos. Ah, Señor me usa. Yo oré y pasó esto. Yo oré y pasó lo otro. Yo esto, yo. Ese yo ya te mató. Ese yo ya te mató. Porque ese yo es una señal de orgullo y de arrogancia, de ego todavía dentro de ti. Y eso es un estorbo, es un muro para que entonces experimentes el poder de Dios en tu vida de verdad. Termino. El poder de Dios es la capacidad, la misma capacidad que Jesús tuvo para soportar lo que Él soportó por alguien que no lo merecía. Por alguien que no lo merecía. Y ese alguien que no lo merecía eras tú y yo. Pero fue más grande el amor a su Padre, que se entregó en obediencia y en ese mismo sentir
Es lo que Dios quiere de ti y de mí, lo que nos lleva a la palabra, y ese es el sentido verdadero. Dios no quiere tus obras humanas. Dios quiere las obras por la fe, pero no puede haber una obra por la fe si no hay amor primero en tu corazón. Pero no un amor filial, sino que un amor de Dios, un amor ágape en tu vida. Que tú hagas las cosas no porque te nazcan o no porque tú quieras, no, sino porque realmente el amor de Dios es el que está a ti y es lo que te va a mover. Porque la base, su centro va a ser Él. Todo va a ser Él y por Él y para Él. Hasta que no entendamos esto, no vamos a encontrarle la vida o el sentido real de ser creyente, ser cristiano. Y eso nos puede llevar a que cuando Él aparezca en las nubes, nos quedemos, hermano. Porque cuando Él venga, solo va a llevarse a los que sean hallados en Él. No al que se ha hallado en la iglesia, no al que se ha hallado en un canal predicando en la radio, no, al que se ha hallado en Jesús, al que se ha hallado en el mismo sentir que Él, con un sacrificio continuo, morir al pecado. Jesús murió por el pecado, pero tú y yo necesitamos morir al pecado para estar consagrado a Él. Jesús se alejó del Padre, dejó su trono por obediencia y amor para nosotros acercarnos a Él. Para eso es el sacrificio, y ese fue el ejemplo que Él nos dejó. Si Él se alejó del Padre para acercarnos a nosotros a Él, es lo que más hacemos, alejarnos de Él. Te dejo este sentir, el tiempo se me fue, pero en mi corazón tengo un dolor por muchos que hoy me están viendo y saben de que esto es verdad. Arrepiéntete y vuélvete a Él. Reconcíliate con Dios y busca tener la revelación del Padre y del sacrificio de Jesús, porque ese es el poder de Dios. Bendigo tu vida y agradezco a Dios por este tiempo. Bendigo la vida del Este y gracias por los que compartieron la transmisión en esta hora. Le bendigo con todo mi corazón. Nos vemos en el próximo programa.